Y vamos a comenzar con una oración, así que le invito a que ahí en su lugar cierre sus ojos y hay que poner este tiempo en las manos de Dios. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar delante de tu presencia, Señor, en esta tarde. Señor, ponemos en tus manos esta palabra, Señor, que se nos va a compartir, Señor, en esta tarde, Señor, pidiéndote que seas tú, Señor, ministrando nuestra vida, que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón, que podamos recibir, Señor, esa palabra que tú tienes para nosotros, que podamos atesorarla, Señor, y compartirla con la gente que nos rodea. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén. Y así de pie, hermanos, les voy a invitar a que me acompañen a darle lectura en Hechos, capítulo 2, versículos 17 y 18. Si trae su Biblia, me acompaña ahí, si no, aquí en la pantalla ya estamos. Hechos 2, 17 y 18, ¿están ahí conmigo? Damos lectura todos juntos y dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Puede sentarse, hermano. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje que lo he titulado Derrama tu espíritu sobre mí. Y llama mucho mi atención precisamente de cómo Dios nos habla. Precisamente mis planes, cuando me dijo el hermano Mario que me tocaba compartir, precisamente yo decía: Señor, ¿qué quieres que yo predique? Y mientras yo estaba estudiando, yo tenía en mi mente un texto y yo decía: eso es lo que Dios quiere que yo comparta. Pero saben que Dios es tan bueno y no deja de sorprendernos, porque cuando yo estaba estudiando, Dios no me dejó pasar de la introducción. No hallaba cómo empezar la prédica. Y decía yo: es que ¿por qué no puedo? Y decía: es que si yo no puedo, es porque Dios tiene otra cosa. Y le decía: Señor, háblame de un modo que yo entienda. Y en base, mientras yo estaba estudiando, Dios revelaba a mi vida esta palabra. Y todavía había dentro de mí ¿será? Estaba la incertidumbre de ¿será esto que Dios quiere que yo comparta? Y fue muy bonito, porque ahorita en el culto cantaban un canto que decía que derrama tu espíritu, derrama tu presencia. Y yo decía: esto es lo que Dios quiere que yo comparta. Así que, mis hermanos, yo les invito a que abran su corazón, que abran todo dentro de ustedes para que puedan recibir esta palabra, porque Dios ministró mi vida y Dios me mostró cosas bonitas, y yo sé que Dios va a hacer algo especial en esta noche en sus vidas y en mi vida. Y el objetivo, hermanos, principalmente el propósito de este mensaje es eso: que seamos llenos de la presencia de Dios, que seamos llenos de su Espíritu Santo. Ahorita nos mencionaba nuestro hermano Aarón que estamos por culminar los 21 días de ayuno y oración, que realmente estos días se han pasado súper rápido. No sé cuántos de ustedes lo han sentido así, pero estamos por finalizar 21 días. 21 días de ayuno y oración en donde hemos estado clamando, en donde hemos estado intercediendo. Y una de las peticiones de las cuales nosotros como iglesia tenemos es esa: que como iglesia seamos llenos de la presencia de Dios, que como iglesia seamos llenos del Espíritu Santo, que haya un mover de su presencia en nuestras vidas. Y precisamente este versículo, hay algo muy especial dentro de él que nos dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y yo me preguntaba: ¿cuáles son los postreros días? ¿De qué está hablando? Porque dicen los postreros días, pero ¿cuáles son esos? Y sabe que los postreros días, hermanos, son los últimos tiempos. Y venía a mi mente el procesar todo lo que hemos estado viviendo en estos últimos años, principalmente desde 2020. Sabemos que 2020 nos dio un giro total a todos. Y precisamente yo reflexionaba en esto y yo llegaba a una conclusión de que estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Y por qué les digo esto? Porque en la Biblia nosotros podemos encontrar algunas señales que nos hablan acerca de los tiempos antes del fin. Y una de las cosas, de las señales que aquí en la Biblia nos hablan, es que dice que en los postreros días, en los últimos días, dice que el amor de muchos se habrá enfriado. Y analizando la situación desde 2020 para este entonces, yo me ponía a pensar en cuánta gente dentro de aquí de la iglesia se ha apartado del camino de Dios.
¿Se acuerdan ustedes cuántos éramos en la iglesia? Como 300 personas. Y cuando regresamos, ¿cuántas personas éramos? Como 50, como 80. Luego empezamos como 100, como 150. Y ahorita yo puedo ver que poco a poquito la iglesia va creciendo. Pero ¿sabe qué me he dado cuenta? De que precisamente en este tiempo el amor de muchos se ha enfriado. Y podemos darnos cuenta en base a eso de que realmente vivimos los últimos tiempos. Otra de las cosas que yo analizaba sobre los últimos tiempos es de que en la palabra de Dios nos dice que se oirán guerra y rumores de guerra. Y a lo mejor ahorita estamos nosotros viviendo bien tranquilos porque aquí no pasa nada. Pero ¿sabe qué? Analizaba yo qué pasamos en 2021, no sé si ustedes se recuerden, pero se hizo una noticia muy grande de la situación que estaban enfrentando en Israel y Gaza, si no me equivoco. Y yo llegué a tener un miedo horrible, dije, se nos va a levantar la tercera guerra mundial, ya se va a hacer el fin del mundo. Y yo realmente estaba asustada. Y yo decía, ya no vamos a librar 2021. Pero ¿sabe qué? Dios ha sido tan bueno porque libramos el 2021. Pero ¿qué es lo que pasa? Que iniciamos 2022. ¿Y qué sucede en 2022? Se levanta una guerra entre Rusia y Ucrania y pensamos que porque son en el otro lado del mundo a nosotros no nos afectan. Pero ¿sabe qué? Todas esas situaciones sí nos afectan y podemos darnos cuenta de que son guerras y que son rumores de guerras. ¿Y esto qué nos da a entender? Que vivimos los últimos tiempos. ¿Nos podemos dar cuenta? Pero hay algo muy bonito de vivir en los últimos tiempos. Yo sé que podemos pensar, pero no hay nada bonito. Y a lo mejor usted me puede decir, Arely, no hay nada bonito, es guerra, pleitos, enfermedades, de todo. Y sabe que sí es cierto, porque si nos ponemos a analizar lo que dice la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que en los últimos tiempos las cosas cada vez van a ir de mal en peor. Pero sabe que hay algo muy bonito de estar en estos últimos tiempos y lo encontramos aquí mismo, en este versículo. ¿Y sabe qué es? Es la promesa del Espíritu Santo, porque aquí en este versículo nos dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Se da cuenta qué bonito? La promesa del Espíritu Santo, un derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre su vida, sobre mi vida, sobre su familia, sobre mi familia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos carne. Y aquí nos dice que derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne. Entonces nosotros como cristianos tenemos que estar agradecidos con Dios que nos da la oportunidad de poder vivir en este tiempo, de poder estar viviendo estos últimos tiempos. ¿Sabe por qué? Porque podemos estar seguros de que Dios va a derramar de su presencia sobre nuestra vida. Y a lo mejor ustedes digan, pero es que eso no es seguro, la Biblia dice muchas cosas y muchas cosas ni se cumplen, pero ¿sabe qué? Dios cumple sus promesas. Y le voy a decir por qué, porque mire, si nos adentramos un poquito a la historia, podemos recordar cuando Jesús estuvo en esta tierra. Yo sé que no nos tocó esa época, pero gracias a Dios que tenemos su palabra, que podemos darnos cuenta de las cosas. Y nos dice de que cuando Jesús iba de regreso, dice que les dijo a sus discípulos que les iba a enviar ¿a quién? A un consolador. ¿Y quién era ese consolador? Era el Espíritu Santo. Y lo podemos encontrar que Jesús cumplió su palabra. En Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4, se lo voy a leer rápidamente. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Nos podemos dar cuenta de que Jesús cumplió su promesa. Jesús les dijo, yo me voy, pero tranquilos, yo les voy a enviar al Consolador. Y los discípulos estaban reunidos, dice que estaban unánimes juntos, estaban todos juntos. Y ellos estaban en espera de eso, estaban en espera de ese Consolador. Y yo pienso que ellos no se lograron imaginar que ese Consolador iba a llegar en ese momento donde estaban reunidos y que iba a manifestarse con poder y gloria sobre sus vidas, porque dice que ese fue como un estruendo que toda la gente que pasaba, la gente se asombraba y decía, ¿cómo puede esta persona que es de este pueblo estar hablando mi lengua? La gente estaba maravillada, inclusive, pensaba que estaban borrachos, pero sabe que hubo un hombre que se levantó llamado Pedro que dijo, no estamos borrachos, es la promesa del Espíritu Santo. Y esto, mis hermanos, es algo muy bonito porque podemos darnos cuenta que si Jesús, siendo el Hijo del Todopoderoso, cumplió su palabra, ¿no cree usted que Dios puede cumplir aún más la suya?
Y este versículo nos los deja tan claro que dice, y en los postreros días, dice Dios, ¿se da cuenta? Dice el Padre, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces podemos estar seguros de que si Jesús cumplió su palabra, podemos estar seguros y 100% confiados de que Dios cumplirá la suya. Pero ¿sabe qué? Hay algo que muchas veces no se nos comparte acerca de esto. Y precisamente es de que para poder nosotros ser llenos del Espíritu Santo, para poder recibir nosotros ese derramamiento del Espíritu de Dios, tenemos que hacer algo primero. Y tal vez usted se pregunte, bueno, pero ¿qué tengo que hacer yo para recibir del Espíritu Santo? Y sabe que son unas cosas tan chiquitas, tan sencillas. Primero que nada, tenemos que buscarlo con un corazón sincero. Pero ¿sabe que en estos tiempos buscar a Dios es tan difícil? Buscar a Dios nos cuesta tanto. Pero Dios solamente pide de nosotros un corazón sincero. Tenemos, hermanos, que anhelar del Espíritu Santo. Porque sabe que un cristiano, mis hermanos, sin la presencia de Dios, un cristiano sin el Espíritu Santo, y discúlpeme si se ofende, pero un cristiano sin Dios, un cristiano sin su presencia es un cristiano infructífero, es un cristiano hueco, que nomás está de adorno calentando una silla. ¿Se da cuenta? Tenemos nosotros que hacer tanto para buscar a Dios. Disponer nuestro corazón, anhelarlo con un corazón ferviente y decirle, Señor, yo quiero tu presencia. Pero sabe que para poder que de nuestro corazón nazca ese deseo de buscar a Dios, tenemos que despojarnos del viejo yo. Tengo que renunciar a mí mismo, tengo que renunciar al pecado, renunciar a toda la maldad, a todo aquello que me impide buscar a Dios. Tengo que despojarme del viejo yo, tengo que renacer. Pero ¿sabe qué? Hoy en día las iglesias se ve el pecado. Hoy en día dentro de las iglesias el pecado está. ¿Y sabe qué? ¿Por qué le digo esto? No lo digo para que se ofenda y no estoy hablando aquí de nosotros. Pero ¿sabe qué? Hoy en día en las iglesias es tan común el pecado. ¿Sabe por qué? Porque en las iglesias les han dado cabida al libertinaje. En las iglesias se le ha dado cabida al adulterio, en las iglesias se le ha dado cabida a la fornicación, cabida a los divorcios y a muchísimas otras cosas más. Pero ¿sabe qué? Podemos darnos cuenta, hermanos, que en base a esto abunda el pecado aún dentro de las iglesias. Pero hay un versículo que a mí me gusta mucho que dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad? Entonces podemos darnos cuenta de que Dios es tan bueno y que en su infinito amor, en su infinita misericordia es que nosotros no hemos sido consumidos. Y sabe que si Dios nos habla en esta noche, esto es porque Dios conoce nuestro corazón, porque Dios conoce cómo somos nosotros como iglesia, porque sabe que hay mucha hipocresía de nuestra parte, porque mientras estamos dentro de este edificio somos cristianos, nos saludamos y Dios le bendiga, Dios te bendiga, ¿cómo has estado? Gloria a Dios, muy bien. Pero ¿qué pasa saliendo? Nos olvidamos que seguimos a Cristo. Nos olvidamos que me llamo cristiano, ¿saben por qué? Porque nos confundimos, creemos que con venir a la iglesia, que con diezmar, que con ofrendar estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Pero ¿saben qué? Dios hoy quiere que nosotros abramos nuestros ojos. Dios hoy quiere que nosotros nos demos cuenta de la necesidad como cristianos estamos enfrentando, porque si queremos ser llenos de su presencia, si queremos ser llenos de su Espíritu Santo, tengo que despojarme del pecado, tenemos que echar el pecado que hay aquí, echarlo fuera. Pero ¿sabe qué? Tenemos que despertar, porque Dios nos está llamando para un despertamiento espiritual, para que abramos nuestros ojos. Dice un versículo en su palabra que dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y no habla de que estemos dormidos literalmente. Yo sé que muchas veces las predicaciones, las oraciones se nos hacen tan pesadas y andamos tan cansados por el día a día que lo único que queremos es llegar a casa y descansar. Pero ¿sabe qué? Dios nos está diciendo despiértate. Y no se refiere a que estemos dormidos literalmente en nuestro asiento, sino que estamos dormidos espiritualmente. ¿Por qué? Porque hoy en día a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Porque hay mucho pueblo de Dios, hermanos, que está dormido.
Hay muchos pueblos de Dios que está dormido espiritualmente, pero sabe que hoy tenemos la buena noticia de que Dios nos dice, despiértate, quiero alumbrarte, despiértate. Por eso, mis hermanos, para que nosotros podamos ser llenos de su presencia, que podamos ser llenos de su Espíritu Santo, tenemos nosotros que despertar. Porque sabe que yo le decía, hemos estado clamando que Dios manifieste su presencia, que Dios derrame de su Espíritu Santo sobre nosotros. Y en los diferentes servicios nosotros lo hemos estado viendo. En la reunión pasada, las mujeres no me van a dejar mentir, pero la presencia de Dios en este lugar se manifestó tan bonito. Y yo les pregunto, ¿hace cuánto que no teníamos eso? Los últimos cultos que hemos estado presenciando estos últimos 20 días, hemos visto la mano poderosa de Dios obrar. Hemos visto que la presencia de Dios se ha manifestado, pero ¿sabe qué? Muchas veces las bendiciones de Dios se quedan aquí. ¿Y sabe por qué no bajan a nosotros? Por el pecado que abunda en nuestro corazón, por la maldad que hay en nosotros. Por eso Dios nos hace el llamado de que despertemos, de que nos quitemos esa venda espiritual y que abramos nuestros ojos y que nos despojemos del mal, que nos despojemos del pecado y que comencemos a buscar a Dios con todo el corazón. Porque, mis hermanos, la única manera para que Dios se manifieste en mi vida y en su vida es que le busquemos con un corazón sincero. Es que nos presentemos a Él como esa iglesia limpia, sin mancha y sin arrugas que Él quiere. Así que ya voy a finalizar, hermanos, yo soy breve, pero ya hemos visto, hermanos, lo que son los postreros días. Hemos también visto que hay una promesa del Espíritu Santo y cómo podemos nosotros ser llenos de su Espíritu. Quiero finalizar con una última cita que se encuentra en Mateo 11:12, que dice de la siguiente manera: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. E indagando yo un poquito acerca de estos violentos, llamó mucho mi atención una frase que encontré, que dice que los violentos que son aquí mencionados, dice que son aquellas personas imparables que buscan a Jesús para encontrarlo sin importar los obstáculos que se les presenten en el camino. Es tiempo, mis hermanos, es tiempo de que nos levantemos en el nombre de Jesús, de que abramos nuestros ojos, que nos despojemos de todo mal y que comenzamos a decir, Señor, yo quiero ser de esos violentos que arrebaten, yo quiero ser de esos violentos que te busquen con todo el corazón. Y sabe que es tiempo de que nos levantemos en busca de la presencia de Dios y que le digamos, Señor, en esta hora yo quiero que tu presencia llene mi vida, yo quiero que sea tu Espíritu Santo quien venga sobre mi vida, que seas tú rompiendo todas esas cadenas, seas tú rompiendo todo eso que esté estorbando en mi vida y que tu presencia sea sobre mi vida, que tu presencia sea sobre mi familia. Y mientras los músicos pasan, hermanos, yo le voy a invitar a que se ponga sobre sus pies. Y les quiero hacer unas 3 simples preguntas cortitas. Tal vez se pregunte, ¿por qué tan breve? Hermanos, yo soy muy breve, pero ¿sabe qué? Lo que Dios quiere hacer en esta hora se nos va a alargar, hermanos. Así que hay que disponer nuestro corazón. Yo les quiero hacer estas sencillas preguntas. ¿Son ustedes esas personas valientes? ¿Son ustedes esas personas violentas que buscan a Dios imparablemente hasta que lo encuentran? ¿Desean ustedes ser llenos de la presencia de Dios en esta hora? ¿Desean ustedes un mover de su Espíritu Santo sobre su vida, sobre su familia, sobre este lugar? Y si es así, hermano, yo le voy a invitar a que ahí en su lugar cierre sus ojos. Y vamos a entonar este canto y hay que declarar que el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, que el Espíritu de Dios se mueve sobre su vida, que el Espíritu de Dios se mueve sobre su familia. Comience, mi hermano, a declarar eso y comience a pedirle, muévete en mí, Señor Jesús. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Si es usted de esos valientes, si es usted de esos violentos que dicen yo quiero la presencia de Dios en mi vida, pásele, hermano. Únicamente aquellas personas que digan yo quiero la presencia de Dios en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios está aquí, mis hermanos. Dios está aquí dispuesto para llenar nuestra vida, para llenar nuestro corazón. Pero sea valiente, mi hermano, y rompa esas cadenas y pase este lugar.
pase a este lugar y dígale: Señor, yo anhelo tu presencia. Y mientras usted va pasando, siga adorando y levante su mano en lo más alto posible y dígale: Señor, yo estoy aquí en esta hora, necesitando, Señor, tu palabra, necesitando, Señor, tu presencia en mi vida. Y sabe que, mi hermano, usted es valiente por pasar en esta hora. Usted es valiente, mi hermano, y sabe que Dios no se va a quedar con las manos cruzadas. Comience y dígale: Señor, ministra mi vida, ministra mi corazón, Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, la vida de mis hermanos aquí presentes. Tú conoces, Señor, sus vidas, tú conoces sus corazones, pero en esta hora, Señor, declaramos, Señor, esa libertad de nuestras vidas. Declaramos, Señor, que seas tú, Señor, rompiendo, Señor, toda cadena, toda atadura de que en esta hora esté presente. Nos despojamos del viejo yo, nos despojamos de todo aquello que estorbe. Despójese, hermano, despójese del pecado. Entréguele a Dios todo eso que hay en su corazón y dígale: Señor, en esta hora yo te entrego, en esta hora yo te entrego esto,